Muy buenos días para todos, continuando con el curso de física. Ya después de haber visto lo que eran los vectores, vamos con la parte de fuerza y de leyes de Newton que tenemos acá. Una fuerza, acá nos están diciendo que es una magnitud de carácter vectorial, es decir, que cuando la voy a representar, como aparece en el ejemplo allá, se representa mediante una flecha. Eso quiere decir que es de carácter vectorial. Y la fuerza se mide en newtons, es decir, por ejemplo, yo acá tengo 15 newtons, se representa con una n mayúscula. Vamos a mirar aquí, en este ejemplo tenemos un cuerpo que se representa por medio de este bloque y le están aplicando dos fuerzas. Una fuerza de 20 newtons y otra fuerza de 15 newtons. Acá ya no me tengo que fijar, por ejemplo, si la está aplicando hacia la izquierda, pues no quiere decir que sea negativa, simplemente está aplicando una fuerza que está empujando el cuerpo hacia la izquierda y aquí se está aplicando una fuerza que empuja el cuerpo hacia la derecha. Acá tengo entonces una fuerza de 20 newtons y otra de 15 newtons. Vamos a hacer la representación o la suma de estas fuerzas y determinamos hacia dónde se está moviendo el cuerpo y con qué fuerza. Entonces vamos a hacer la sumatoria de fuerzas. Este simbolito significa sumatoria de fuerzas. Y como estas fuerzas están sobre el eje X, entonces normalmente uno lo llama sumatoria de fuerzas en X. Siempre coloco entonces en primera instancia la mayor fuerza, que sería 20 newtons. Entonces coloco estos 20 newtons. Y la fuerza de 15 newtons, vea que se mueve en sentido contrario a los 20 newtons. Entonces, como está en contra de la primera que estoy considerando, la coloco negativa, que sería 15 newtons, porque ambas fuerzas están en contra. ¿Listo? Entonces, esta fue la que consideré positiva, que es la que va para allá, que es la mayor, y esta la consideré negativa porque es la menor y además está en contra de ese movimiento. Siempre que esté en contra, la coloco negativa. Y hago entonces esta sumatoria de fuerzas y nos quedaría 20 menos 15, esto nos da 5. Eso quiere decir que la fuerza resultante o la fuerza en realidad que está haciendo mover el cuerpo es de 5 newtons. Pero como estos 20 newtons son mayores que estos 15, ¿sí? Quiere decir que la fuerza resultante está generando que se mueva hacia la izquierda. Quiere decir que hay una fuerza resultante de 5 newtons, pero está haciendo que el cuerpo se mueva hacia la izquierda. Entonces ahí tendríamos la representación de cómo hacer una sumatoria de fuerzas. Vamos a mirar otro ejemplo más que se nos puede dar. Miramos este ejemplo cambia en que tiene dos fuerzas acá de 15 newtons cada una y una de 20 newtons que va en sentido contrario. Yo voy a llamar, por ejemplo, a esta la fuerza 1, a esta otra la fuerza 2 y a esta la fuerza 3. Acá entonces voy a hacer la misma sumatoria de fuerzas, que sería sumar todas esas fuerzas en X, porque están en el eje X. Entonces sería la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3. Pero debo identificar bien los signos. Acá yo tengo dos fuerzas de 15 newtons que van hacia allá. Si yo las sumo, porque en realidad se van a sumar, serían 30 newtons, es decir, que estas serían las fuerzas mayores. Y esta sería la menor, o sea que esta es la que voy a considerar negativa, igual por lo que va en contra del movimiento. Entonces nos quedaría la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la fuerza 1, que son 15 newtons, los tomo positivos, esta fuerza 2, que también son 15 newtons, los tomo positivos, y esta fuerza de 20 newtons, que como van en contra de estas dos, entonces lo tomo negativo. Entonces estaría 20 newtons. Siempre tomo las fuerzas mayores positivas y la menor pues negativa. Y ahí hago esta sumatoria. Entonces esto nos quedaría 15 más 15 nos da 30 newtons menos estos 20 newtons. Y a la final, pues entonces 30 menos 20 nos da 10 newtons. La diferencia de estos 10 newtons es que ya están moviendo el cuerpo hacia la derecha, debido a que esa es la fuerza resultante que queda. Esos 10 newtons que sobran es aquí cuando estoy empujando hacia allá. Entonces quedarían 10 newtons hacia la derecha. Ya habiendo visto entonces cómo vendrían actuando las fuerzas en un cuerpo, vamos a mirar cuáles son las tres leyes de Newton que tenemos nosotros para resolver ejercicios que involucran la fuerza. Yo, por ejemplo, antes de irnos a las tres leyes de Newton acá, yo podría encontrarme, por ejemplo, con una fuerza
digamos que sea de 40 newtons, y esto tiene un ángulo, digamos que sea de 20 grados. Estas ya fuerzas tienen una sumatoria diferente que más adelante en ejercicios que contengan ángulos veremos cómo se hace la sumatoria, porque hay que mirarle sus componentes rectangulares como habíamos visto en la parte de vectores. Ahora sí pasamos a lo que son las tres leyes de Newton. Bueno, aquí las tenemos y la primera nos dice que todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento uniforme rectilíneo si no actúa ninguna fuerza sobre él o si la suma de todas sus fuerzas es igual a cero. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un cuerpo que está quietecito, ¿sí? En una mesa, digamos, puede ser un cofrecito, mientras nadie lo toque, ese cuerpo va a permanecer en reposo, a no ser que alguien le aplique una fuerza. O si, por ejemplo, un carro está en movimiento, ¿sí? Él va a seguir en movimiento a no ser que las fuerzas de rozamiento, de la gravedad o el mismo frenado lo haga frenar, ¿sí? Entonces siempre esta es la ley de la inercia. Y la sumatoria de sus fuerzas es igual a cero en cualquiera de sus partes. Es decir, que cuando yo hago en un cuerpo, por ejemplo, como el que tengo allá, y hago la sumatoria y eso me da cero, quiere decir que ahí es el cuerpo, tiene una inercia. Vamos con la segunda ley de Newton, que nos dicen que las fuerzas que se ejercen sobre un cuerpo son proporcionales a las aceleraciones que dichas fuerzas producen, siendo la masa la constante de proporcionalidad. Es decir, allá te tengo la formulita de la fuerza, que es igual a masa por aceleración. Esta fuerza se va a incrementar si, por ejemplo, la masa del cuerpo viene siendo mayor, ¿sí? Y ahí va cambiando, o sea, la masa hace que dependa que la fuerza vaya incrementándose. Eso es lo que se determina la constante de proporcionalidad. Fuerza es igual a masa por aceleración. La masa se mide en kilogramos, la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado, y ojo, que es diferente de lo que es una velocidad, que es metros sobre segundo. Y la fuerza, como lo dijimos ahora, se mide en newtons. Es decir, que kilogramos sobre metros sobre segundo cuadrado es igual a newtons. Este es el sistema internacional. Si alguna de estas aceleraciones o la masa está en un sistema diferente, por ejemplo que la masa nos las den en gramos, hay que hacer la conversión al sistema internacional porque esta fórmula solo funciona con datos en el sistema internacional. Esta segunda ley de Newton es la que más se usa debido a que es la que nos permite maniobrar con una fórmula diferentes ejercicios que se nos puedan presentar. La tercera ley de Newton es la ley de la acción y la reacción, que nos dicen que si por ejemplo un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este produce esa misma fuerza de la misma intensidad pero en sentido contrario. ¿Cómo así? Que por ejemplo yo tengo un cuerpo, ese cuerpo tiene un peso, esta es la superficie, y este cuerpo está haciendo una fuerza sobre la superficie, que va a ser la fuerza 1. Esta superficie le va a devolver esa misma fuerza, que es la del peso, pero en sentido contrario. Normalmente a eso se le llama la fuerza normal. Más adelante veremos cómo funciona. Eso es acción y reacción. Entender entonces que la segunda ley de Newton viene siendo de tipo práctico, tiene fórmula, y la primera y la tercera son de tipo conceptual. Es decir, que las debemos tener presentes a la hora de resolver ejercicios, pero no tienen una fórmula matemática como la segunda ley de Newton. Esta sería entonces la introducción a lo que son las leyes de Newton. En los próximos videos ya empezaremos a resolver ejercicios que nos permitan ir adentrándonos en el tema de las leyes de Newton. Si les gustó el video no olviden suscribirse al canal, dejar su like en la parte de abajo y nos vemos en una próxima ocasión.